este taller. Les explico un poco la mecánica de desarrollo para que no haya ningún tipo de intervención, interferencia o alguna confusión. Primero desarrollaremos el tema, todas las diapositivas. Ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat del Zoom si tuvieran alguna duda al respecto, pero no será hasta finalizar todo el taller que recién daré unos minutos para poder resolver esas dudas, esas preguntas que surjan y sobre todo poder intercambiar alguna idea quizás respecto a este tema en particular. ¿Está bien? Entonces, habiendo explicado ello, daríamos pase al inicio del curso. Hablar de buenas prácticas de almacenamiento ya nos da un referente que nosotros buscamos específicamente una forma de protocolizar, de sistematizar, de organizar lo que propiamente tenemos dentro de una botica y una farmacia. Esto quiere decir que incluye medicamentos, materiales médicos o dispositivos médicos, que es un grupo mucho mayor en clasificación, y productos sanitarios, tomándose en cuenta que estos tres tipos son los que finalmente se expenden en un centro de salud o un establecimiento de salud como tal. Toda base legal, toda ley está basada a nivel de otras leyes adicionales. Por ejemplo, las buenas prácticas de almacenamiento a nivel internacional y nacional han sido consolidadas dependiendo de la realidad. ¿A esto con qué me refiero? Que el Perú tiene publicado y avalado mediante una resolución ministerial el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Productos Sanitarios, de laboratorios, droguerías, almacenes especializados y almacenes aduaneros. Esta resolución ministerial es la número 132 del año 2015, aprobada por el Ministerio de Salud, en la fecha del 2 de marzo del mismo año. ¿Está bien? Es un documento técnico aprobado, elaborado por la institución, la máxima institución de salud en nuestro territorio, que es el Ministerio de Salud propiamente, y su oficina especializada, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT. Otra resolución ministerial que respalda el proceso de distribución y almacenamiento es la número 233-2015, aprobada el 14 de abril de ese mismo año, también por el Ministerio de Salud, en donde lo que se hace finalmente es incorporar algunas disposiciones complementarias, otras transitorias, que sobre todo necesitaban para ya reafinar propiamente lo que sería después el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento, que hasta la fecha sigue vigente, que hasta la fecha seguimos empleando y que toda botica, toda farmacia debe cumplir al pie de la letra. Entonces, si esa es su base legal y hablamos de un manual de buenas prácticas de almacenamiento, ¿qué son las buenas prácticas de almacenamiento, verdad? Estas acciones, propiamente normas, se agrupan en donde se pueden establecer todos los requisitos, todos los procedimientos para cumplir diferentes estándares. Por ejemplo, estándares de fabricación, de importación, de exportación. ¿De qué cosa? De los productos farmacéuticos, también llamados PFs, los dispositivos médicos llamados DMs y los productos sanitarios llamados PS. Entonces, básicamente, todo establecimiento que va a encargarse de fabricar o de importar y exportar estos tres puntualmente clasificaciones necesitan cumplir con un protocolo. ¿Está bien? Estos protocolos al mismo tiempo se respaldan de ciertos controles de calidad, controles de producción, y no son más que la interacción de los mismos para poder respetar esa condición de fabricación y finalmente se puedan almacenar. Les explico un poquito al respecto, quizá pueda ser confuso.
El agua oxigenada, que es un producto galénico, se elabora tanto en droguerías como en laboratorios y necesita ser almacenado en envases de plástico oscuro o de vidrio color ámbar, de preferencia de plástico y con esta tonalidad. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque dentro de su proceso de fabricación se logra entender y conocer a la molécula que produce finalmente el agua oxigenada, y esto hace que determine que esta molécula es altamente sensible a la luz o fotosensible. Entonces, si dentro de su proceso de fabricación ya se sabe que esta molécula es fotosensible, lo más lógico sería que para que se conserve o se almacene adecuadamente y no se pierda la efectividad de la molécula, se deben conservar y almacenar bajo las mismas condiciones de fabricación. Es por ello que se envasan en estos frascos de plástico de color oscuro, algunos color marrón, otros negro, y que finalmente así, solo así, se asegurará la conservación de este producto. Algo muy similar pasa con los dispositivos médicos y con los productos sanitarios, con la única diferencia que los dispositivos médicos, por ser la mayoría de ellos materiales estériles o parte del equipamiento sanitario, tienen una fecha de vencimiento mucho más larga. El proceso de esterilización, dependiendo de las sustancias con las que fueron esterilizadas, puede incrementarse. Y ello conllevaría también a que, por ejemplo, puedan reutilizarse dependiendo del uso, dependiendo del estado en el que se encuentra el dispositivo médico y del tipo de dispositivo médico, porque si hablamos de un dispositivo médico descartable como un venoclisis, un volutrol, una jeringa o una aguja, sería ilógico estar esterilizando, ¿verdad? Pero sí es una situación que pasa con otros tipos de condiciones, como por ejemplo, hablar de diferentes sondas de circuito, kits de monitoreo, bombas de infusión, que esas sí requieren ciertos procesos de esterilización. Y respecto a los productos sanitarios, es mucho más versátil porque esos productos sanitarios sí se pueden encontrar con facilidad, tienen fecha de vencimiento corta, la mayoría de ellos son de alta demanda en general e incluyen los famosos productos de higiene y limpieza personal. ¿Está bien? Este manual de buenas prácticas de almacenamiento está dividido en dos grandes grupos, las disposiciones generales y las disposiciones específicas. Dentro de las disposiciones generales, como su mismo nombre lo dice, habla de cierta conceptualización y sistematización a grandes rasgos, en la cual se divide en 5 escalones o 5 partes, en donde se procura estudiar los procesos. ¿Qué procesos? Por ejemplo, el proceso de recepción, el accionar de almacenamiento, el proceso de distribución, la documentación y el personal involucrado. Ustedes dirán, pero finalmente, ¿en qué en común o cómo es que se logran conectar estos 5 pilares o estas 5 partes? Bueno, fácilmente, a nivel de recepción, implica desde el proceso de recepción de las moléculas, si quisiéramos nosotros, por ejemplo, preparar un jarabe de paracetamol, ese jarabe de paracetamol no solamente se necesita la idea para poder realizarlo, sino que se necesita realizar gestiones. Y estas gestiones involucran, por ejemplo, la compra del principio activo, la compra de los excipientes, la compra de los diferentes solventes. Adicional a ello, el acondicionamiento primario y el acondicionamiento secundario, que no son más que los envases iniciales y final en lo que va a presentarse el producto ya terminado. Para que esto ocurra, porque mientras es idea, puede verse asentado en algún documento libre, pero para que se haga realidad o se materialice la idea, se necesita realizar procesos de recepción de estos insumos, de las materias primas y los demás materiales que vamos a emplear. Parece simple,
Pero durante el proceso de recepción, tal igual como ocurre en las boticas, cuando llegan los medicamentos, llegan las jabas y ustedes utilizan el término, vamos a recepcionar la medicina, vamos a recibir los materiales, vamos a recepcionar los materiales que nos envían, tal igual. Es un protocolo que implica revisar fechas de vencimiento, revisar lotes, si estos lotes coinciden con los documentos que nos están trayendo, si al mismo tiempo físicamente y de manera exploratoria el material y los insumos que nos entregan no se encuentran deteriorados. Ha de saberse que, por ejemplo, no deberían recibirse cajas rotas o cajas maltratadas, despintadas, mojadas, al igual que las latas no se reciben ni se recepcionan golpeadas, porque se corre el riesgo de tener daño sobre el principio activo que estamos utilizando o que estamos comprando o estamos recibiendo en este caso, ¿no? Este proceso de recepción tiene en común tanto con el proceso de dispensación y expendio, como también en los actos básicos comunes de la vida cotidiana que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque estas condiciones de recepción o esas correctas condiciones de recepción deben cumplirse absolutamente en todo lo que adquirimos, sea finalmente consumible hacia el organismo o no. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener bastante tino sobre el proceso de recepción. Normalmente cuando llega un pedido o llega un producto que nosotros hemos adquirido, las guías de remisión o las notas de remisión deben contener los datos correctos de lo que recibimos con lo que está en el papelito. ¿Qué pasaría si nosotros recibiéramos o recepcionáramos un producto cuyo lote y cuya fecha de vencimiento no es la que figura en el documento, pero muy a pesar de eso el producto se encuentra físicamente bien o aparentemente bien, e inclusive la fecha de vencimiento es bastante larga y nosotros lo recibimos con total confianza porque no queremos que fuera a pasar un problema? El detalle es que si Digimit llegara a hacer una inspección y te pidiera el registro de absolutamente todo lo que tú tienes como bienes comunes y bienes accesitarios en el establecimiento de salud donde tú te encuentras, y encuentra algo que no corresponde a los documentos, automáticamente lo relacionan a un delito. Y eso podría ser una multa o podría ser propiamente responsable hacia una multa, o en el peor de los casos podrían inclusive estar eh, considerados como parte de un proceso legal, ¿no? El segundo pilar que respecta propiamente el proceso de almacenamiento se refiere a las condiciones que se deben respetar. Si hablamos de un producto refrigerado, debería mantenerse dentro del proceso de 2 a 5 grados centígrados o dentro de esa temperatura o ese rango de temperatura. Si hablamos de los famosos medicamentos termolábiles, que tendrían que tener una zona o un área específica llamada zona fría, de 5 a unos 15 o hasta inclusive 18 grados centígrados, los medicamentos que se almacenan de condiciones normales, naturales, que generalmente son a temperatura ambiente, y no existen hasta el momento algunos medicamentos que puedan soportar temperaturas mayores a 30 grados centígrados. Entonces siempre se necesitan mantener las condiciones de almacenamiento adecuadas. Normalmente nos apoyamos, por ejemplo, mecanismos como el aire acondicionado o los ventiladores, pero hay áreas, sobre todo en provincia, donde no siempre se cuenta con este tipo de equipos y hay que ingeniárselas para poder estructuralmente conservar las condiciones de almacenamiento. Ejemplo, tener las paredes mucho más altas o los techos más altos, y de esta manera, pues a mayor diferencia de gradiente y de concentración de calor, podríamos intentar mantener frescos nuestros insumos, nuestros medicamentos. Con el caso de los materiales médicos o los dispositivos médicos, hay mayor o mejor aceptación respecto al proceso de almacenamiento, ya que la mayoría de ellos se refiere única y exclusivamente a su proceso de almacenamiento o acondicionamiento primario y secundario. En otras palabras, no siempre se necesita una condición de conservación de temperatura,
A veces solamente te indica en la ficha técnica que deben mantener las envolturas cerradas, sin daño, ¿no? Sin estar rasguñadas, porque el simple hecho de estar abiertas ya implica que hay un mayor proceso de ¿qué? De exposición tanto a virus, tanto a bacterias, y que ellas podrían dañar la condición de esterilidad propiamente del producto, ¿no? Del producto medicinal o producto, en este caso, el material médico. La distribución, que es el tercer pilar, se refiere a dos áreas en particular. Distribución según la forma en cómo ubicamos espacialmente, geométricamente, estructuralmente, pueden ser con el uso de algunos anaqueles, con el uso de repisas, usando parihuelas, o inclusive la otra parte que implica distribución con las condiciones de almacenamiento adecuadas, claro está, en donde vamos a llevar a un grupo de medicamentos de un punto A hacia un punto B. En otras palabras, la famosa distribución por venta, ¿no? Donde empiezan a colocar en puntos determinados las moléculas que hemos producido. Entonces, son dos versiones, son dos aspectos de distribución. Ojo, no solamente es producir, distribuir a nivel de un camioncito, un carrito, llevarlo a un punto X donde se va a vender y ahí queda el detalle. No solamente es eso. Si bien abarca más distribución y transporte propiamente, distribución también implica cómo es que dentro de un área o dentro de una estructura vamos a colocar nuestros medicamentos. Se recomienda que cada establecimiento de salud tenga señalizadas sus áreas para que esas áreas puntualmente sean utilizadas para la razón por la cual fueron establecidas y por las cuales se encuentran ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre todas las farmacias o todas las boticas tienen tienen propiamente los tamaños adecuados. Hay boticas bastante pequeñas que inclusive estas boticas no permiten una adecuada colocación o almacenamiento de los medicamentos y los materiales. Ojo que dentro del proceso de almacenamiento y distribución también requiere que las condiciones de fabricación se sigan respetando. Es por eso que se habla hoy en día con el tema, por ejemplo, de las vacunas del COVID, que la distribución de las vacunas del COVID debe hacerse o debe realizarse cumpliendo estrictamente el proceso de la cadena de frío, ¿no? Si esta cadena se perdiera, lo único que vamos a lograr es perder grandes cantidades de dosis de vacuna, porque no habría forma de poder recuperar la molécula. Tiene que conservarse a cierta temperatura, tiene que conservarse bajo ciertas condiciones adicionalmente a ello, ¿no? La documentación respecto a las disposiciones generales nos habla de los requisitos que debemos cumplir, uno, como establecimiento farmacéutico, dos, como importador o exportador, si lo fuésemos, y tres, hablando propiamente del proceso de gestión. ¿Qué implica? Uno, tener toda la documentación adecuada, tanto los planos de distribución, los planos de acceso al área donde trabajamos, las resoluciones ministeriales, la base legal que abarca. Nosotros dentro de una botica o dentro de una farmacia tenemos que tener nuestro manual de buenas prácticas de almacenamiento. No un manual de BPA independiente, personalizado, muy por el contrario, un manual de BPAs que esté avalado, por ejemplo, por una entidad nacional. En este caso, el Perú solo tiene un manual de buenas prácticas de almacenamiento en el sector farmacéutico, afortunadamente. Entre otros tipos de documentos que deberíamos acondicionar también. Licencias de funcionamiento, señalizaciones, entre otros. Y finalmente, personal. ¿A qué nos referimos con el personal? El personal debe estar correctamente informado, capacitado, y es el único responsable directo de hacer cumplir las buenas prácticas de almacenamiento. Es más, no solo implica el proceso de almacenar directamente lo que se produce, sino también implica
la forma en cómo se presentan. Ustedes dirán, Missy, ¿qué tiene que ver su presentación, su vestimenta, su ropa en todo este proceso? Porque ello asegura condiciones de salubridad. Y a mejor control de las condiciones de salubridad, vamos a tener mejor control del proceso de calidad. ¿Y eso qué implicaría? Que estamos asegurando conservar las condiciones de almacenamiento correctas para cada tipo de producto. Es una consecuencia de, pero están muy relacionados. Las disposiciones específicas. Bueno, respecto a las disposiciones específicas de este manual de buenas prácticas de almacenamiento, tenemos básicamente condiciones del sistema de aseguramiento de calidad, los famosos ISOs, ¿verdad? Los OSHAs, bueno, en sí, los OSHAs involucran no solo el proceso de manufactura, sino también de reglas a nivel del tratamiento al personal, que gracias a una estandarización hoy en día se aplican sobre el respeto y sobre todo las condiciones de trabajo en las que uno se expone. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar de un almacén especializado que son grandes cantidades de medicamentos, de dispositivos médicos que se utilizan, que se manipulan, para ello, para poder manipular adecuadamente o almacenar adecuadamente, se necesitarían algunos equipos importantes, ¿no? Como algunos carritos transportadores, como esas palancas que logran subir hacia cierta altura, porque los almacenes especializados no son de un solo piso, sino que suelen tener 3 pisos, 4 pisos de puros productos almacenados, y si uno como trabajador va a cargarlos, podría lastimarse el organismo, su cuerpo, los huesos, los músculos. Entonces, para evitar todo ello, implica el sistema de aseguramiento de calidad involucrado. ¿Qué más? En las disposiciones específicas se hablan propiamente ya de las instalaciones, en el tema de luminosidad, en el tema de humedad, si hay ventilación, o en todo caso si está muy oscuro. También de los equipos y de los instrumentos, sobre todo porque dentro del proceso de buenas prácticas de almacenamiento, los factores más importantes de medición constante son temperatura y humedad. Quiere decir que deben conservarse bajo ciertos procesos de temperatura. Entonces también se evalúan dentro de las disposiciones específicas vehículos refrigerados o vehículos frigoríficos, dependiendo del tipo de equipo que los contiene, si es un refrigerador o es un frigor. También se ven los procesos de reclamos. Existen muchos procesos de reclamos por desconfianza o inclusive por dudas que existen en el proceso de almacenamiento. El retiro del mercado, si es que fuese el caso, hay moléculas que gracias a la Digebit se logran detectar a tiempo respecto a su toxicidad y al daño que causan, y esto permite finalmente pues que se solicite el retiro del mercado de la molécula por los daños causados a diferentes personas. Claro que esto conllevará a un estudio masivo de la molécula, a reclutar información sobre la molécula, pero a ello implica que durante el proceso de estudio de investigación de la molécula va a mantenerse un estado de latencia o un periodo de cuarentena o un proceso de retiro total del mercado, ¿no? Las autoinspecciones, que generalmente son realizadas por la misma institución, por la misma empresa, si es que fuese particular, en donde se busca poder autosuperarnos. ¿Qué implica? Mediante las autoinspecciones podremos reconocer nuestros puntos débiles y mejorar el proceso de almacenamiento, sobre todo ello. Y finalmente, contratos para el servicio de almacenamiento. ¿Por qué? Cuando hablamos de contratos para el servicio de almacenamiento, estamos hablando específicamente de los almacenes especializados. Estos almacenes especializados no son más que áreas, amplias áreas, que se han construido con la única finalidad de poder mantener, poder almacenar ciertos medicamentos de condiciones especiales. Es un proceso de terciarización. Si nosotros quisiéramos comercializar vacunas contra el COVID y no tuviéramos ni el espacio ni las condiciones adecuadas para hacerlo, lo más lógico sería que contratemos un almacén especializado. Ellos nos guardan nuestra mercadería en las condiciones adecuadas por un tiempo de contrato
y cuando ya lo vamos utilizando, lo vamos sacando de a pocos o finalmente según lo que esté establecido en el contrato que se firma por ambas partes. Suena fácil, pero en realidad no lo es porque cuestan bastante caros, no son tan accesibles, se necesitan cantidades grandes para poder acceder a este tipo de contratos de servicio de almacenamiento e inclusive representan espacios que en Lima son muy pocos o muy escasos. Entonces, el proceso de contrato de servicio de almacenamiento se suele hacer siempre o casi siempre de una institución a otra institución o de una empresa hacia otra empresa. Puntualmente. Entonces, dentro de las BPAs, que son las buenas prácticas de almacenamiento, también consideradas como las GPS, cualquiera de los dos grupos de siglas pueden ustedes ubicarlos en Internet. En el caso de la GPS es el Good Practice Storage. Entonces, eso básicamente implica que vamos a conservar o vamos a realizar dentro de los objetivos generales las operaciones de almacenamiento que permitan conservar de la mejor manera la molécula estudiada o al medicamento estudiado y que al mismo tiempo nos permita garantizar ese proceso de almacenamiento, ese proceso de riesgo a quebrar su factor de calidad, a quebrar su eficacia, a quebrar su seguridad y algún tipo de funcionalidad de diferentes productos, ¿no? Y los objetivos específicos que tiene este manual de buenas prácticas de almacenamiento es principalmente garantizar que todos esos productos medicinales, todos esos productos farmacéuticos, esos dispositivos médicos puedan conservarse dentro de sus parámetros de temperatura o termosensibilidad, si lo tuviesen, y que inclusive esta temperatura se mantenga dentro de los rangos aceptados y en su relación con el proceso de humedad. Ejemplo, ¿no? Existen algunos principios activos que son bastante termosensibles o inclusive suelen ser termohigróficos. ¿Qué quiere decir? Nunca les ha pasado, sobre todo en los laboratorios de química, de biología, de bioquímica, cuando estamos en la universidad, en el instituto, que nos mandan a trabajar con alcanfor, con mentol, que nos mandan a trabajar con carboximetilcelulosa, y nosotros por desconocimiento dejamos los envases de estos principios activos abiertos. Y por ejemplo, en el caso puntual del mentol, sobre todo a temperaturas cálidas o en procesos de verano, en tiempos de verano, tú dejas abierto el mentol y esa es una sustancia higroscópica. Logra absorber la humedad alrededor tuyo. Estoy hablando del mentol no como forma mentolatum, que es una forma farmacéutica terminada. Estoy hablando del mentol en cristales, el mentol puro, el mentol coupé o el que le llaman mentol para insumo químico para realizar una crema, una pomada. E inclusive no estoy hablando del mentol de la farmacia que lo venden en un cubito, porque este ya es un mentol procesado y a pesar de ser procesado, aún conserva siempre ligeras características higroscópicas. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado de las condiciones de almacenamiento, nos podría pasar que este mentol, específicamente, empieza a descongelarse, empieza a hacerse agüita. Claro, es un proceso que toma tiempo, no es inmediato, tampoco de minutos o horas, si bien es cierto puede durar un día o 2 días o un poco más de tiempo, pero lo logra hacer. ¿Por qué? Por una mala condición de almacenamiento. O inclusive a veces trabajamos con sales. Básicamente, ¿qué tipo de sales? Por ejemplo, o inclusive no solo sales, sino algunos ácidos de tipo sólidos. Hablando de insumos químicos, ojo. Por ejemplo, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de trabajar con ácido acético, pero en cristales, este ácido acético, si ustedes no lo conservan adecuadamente, se solidifica tanto que cuando lo vas a querer emplear va a parecer un bloque que inclusive no se puede romper. La única manera sería exponerlo a calor, en otras palabras, derretirlo, y de esta manera recién podríamos utilizarlo. Pero corremos el riesgo de que al realizar este proceso de desconformación a nivel química o desconfiguración química, pues también perdemos ciertas características del insumo, que no sería lo adecuado.
Y ustedes, sin ir tan lejos o sin utilizar algún insumo químico en casa, les ha podido surgir. Dejen el café mal tapado varios días y van a ver cómo las pepitas de café blanditas o el polvito de café empieza a engrumarse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dirán ustedes? Porque el café o las moléculas de café químicamente son higroscópicas. Quiere decir que tienen capacidad para absorber el agua y la humedad de alrededor del ambiente donde se encuentran. Por eso es que existe la famosa tapita o la contratapa térmica y sobre ella recién la tapa rosca de plástico, porque se busca tener una condición hermética que conserve y que y mantenga la calidad de este insumo propiamente, ¿no? Entre otras situaciones muy específicas. Entonces, el ámbito de aplicación en el que se encuentra y se conoce propiamente el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento está dirigido o redireccionado a laboratorios, a droguerías, almacenes especializados, almacenes aduaneros, inclusive almacenes públicos, almacenes privados que también los tienen, y que todos ellos puedan participar en diferentes aspectos de la etapa del almacenamiento que incluye productos farmacéuticos, productos sanitarios y dispositivos médicos. Si ustedes logran observar la imagen, esta es una imagen o una toma en todo caso de un almacén especializado. Como ustedes observan, no tiene una sola capa. Tiene aproximadamente 4 o en algunos casos hasta 5 pisos. Y aquí nos permiten estos anaqueles poder mantener o poder almacenar y conservar adecuadamente los productos que están dentro de las cajas. Lo ideal se recomienda, o bueno, en el caso del almacén especializado, ellos trabajan con protocolos de sistematización. Les colocan estos códigos de barra, que son papeles con documentación importante, en donde aclaran y resaltan el lote, la fecha de vencimiento, la descripción del producto, el laboratorio, el importador específicamente, ¿no? Y si tuvieran alguna condición especial, ¿no? ¿Por qué? Porque tal igual como ocurre en farmacia o en botica, siempre se busca atender con prioridades. Esto implica que el material o el medicamento que tiene más fecha o tiene la corta fecha de vencimiento o más próxima a su fecha de vencimiento, requiere ser atendido con urgencia. ¿Para qué? Para evitar pérdidas. Ojo que todos estos procesos de almacenamiento, si bien la ley no lo dice explícitamente, estas leyes de almacenamiento implican que vamos nosotros a evitar o intentar evitar pérdidas económicas. ¿Para qué? Con estas presentaciones de eficacia o eficiencia en el manejo de los recursos, optimizamos las ganancias y minorizamos las pérdidas. ¿Está bien? Entonces, básicamente, una de las finalidades indirectas que tiene el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento es optimizar las ganancias y disminuir las pérdidas. Adicional a ello, se sabe que pues un producto mal almacenado es un producto que va a tener que terminar descartándose. Y nosotros lo queremos comprar o invertir en nuestros establecimientos de salud, invertir con productos para nuestras farmacias, nuestras boticas, cuando vamos a terminar botándolo a la basura, ¿no? Sería ilógico. Entonces, todo este proceso de almacenamiento nos permite optimizar este tipo de actitudes. Entonces, vamos a ver dentro del ámbito de aplicación los puntos que están involucrados y que figuran y que están establecidos dentro del Manual de las Buenas Prácticas de Almacenamiento. Vamos a empezar con el sistema de aseguramiento de la calidad, con personal, instalaciones e instrumentos, almacén, documentación, reclamos, retiro del mercado, autoinspección y contratos para servicio de almacenamiento. Solo les recuerdo que si en caso tuvieran alguna duda pueden ir escribiéndolas en el chat de Zoom con total normalidad y al finalizar las Y al finalizar vamos a hablar y vamos a explicar las dudas o atender las consultas que ustedes tengan. Entonces, el primer punto dentro del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento es el sistema de aseguramiento de la calidad, ¿sí?
Recuerden que todos, absolutamente estos puntos están avalados por la resolución ministerial o la aprobación del manual de buenas prácticas. Dentro del aseguramiento o el sistema de aseguramiento de la calidad, lo que se busca es reconocer esos procedimientos que fueron importantes al momento de la producción y que se deben seguir conservando para su almacenamiento y posterior distribución. Ojo, no sé si a ustedes les pasa, pero hay personas que son muy detallistas al momento de comprar sus medicamentos, sus insumos médicos, y buscan que en el envase secundario o en el envase final tengan los sellos de buenas prácticas de manufactura, tengan los sellos de control de calidad, los ISOs, ¿no? Y todos estos indicadores de que efectivamente se han cumplido con todos los protocolos de fabricación y posterior transporte y distribución. Ahora, el aseguramiento de la calidad está referido no solo a la calidad del producto, no solo a la calidad del ambiente, ojo, sino que también estudia la interacción del ambiente con el producto. ¿Qué pasa? Muchos de los casos los laboratorios se estandarizan por un tema de colores, por un tema de diseños, de tamaños de los envases, de la cantidad de concentración de cada uno de los envases. Y esto confunde cuando no tenemos mucha experiencia, nos seguimos o nos dejamos llevar por los colores, por los diseños, y muchas veces no leemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este proceso? ¿Quién falla? Porque en realidad es un proceso que está normatizado. Todas las boticas, ojo, deben tener y tienen, porque si todos nos les darían su resolución de aprobación y de apertura, tienen un manual que se llama POE. No sé si lo habrán escuchado. Este POE son el manual de procedimientos operativos estándares. Ahí explica explícitamente, está señalada, cómo es que debe almacenarse o de qué manera o bajo qué criterio se va a almacenar los productos que finalmente terminamos exponiendo, que terminamos expendiendo en nuestras farmacias, en nuestras boticas. Ejemplo, como botica A o A Pharma, yo decido que toda la distribución dentro del proceso de almacenamiento de mis medicamentos sea por orden alfabético, independientemente al laboratorio al que pertenecen. Podría ser, sería lógico, sería útil si es que yo tuviera inclusive un sistema informático dentro del trabajo de mi farmacia, y así podría yo llegar más rápidamente. Otra farmacia, una botica B, decide no, nosotros vamos a tomar criterios más específicos, como por ejemplo, almacenar los productos primero por laboratorio y dentro de estos, las distribuciones de laboratorios, considerarlos u organizarlos por orden alfabético. Perfecto, ¿no? Sería también una forma muy eficiente de trabajar. Entonces, esos sistemas de aseguramiento de calidad no solo ven la calidad del producto y la calidad del ambiente, sino ven si se cumplen de manera estricta los procedimientos operativos estándares. En otras palabras, cuánta calidad del proceso finalmente de organización que tengo en mi botica se está cumpliendo. ¿Qué más involucra? Porque también pasa, hay boticas generalmente de cadenas o boticas galénicas o boticas especializadas, que ellos tienen áreas o zonas frías, en la cual dentro de este ambiente se van a conservar o van a mantener todos aquellos productos que son termosensibles, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes? Las gotas oftálmicas, algunos óvulos, gotas ópticas, etc, etc, etc. También habrán boticas que tienen área de refrigeración o medicinas refrigeradas, ¿no? Las famosas insulinas. Son pocas las boticas y las farmacias que venden insulinas, pero algunas sí lo hacen y ellas necesitan tener su refrigeración o su área de refrigeración y ahí conservar sus insulinas. Son muy pocas las insulinas que se pueden conservar a temperatura ambiente, va a depender mucho de la marca,
pero generalmente o la mayoría, por no decir el 90% de las marcas que existen y se comercializan a nivel internacional, necesitan refrigeración. Para conservarlas, para almacenarlas adecuadamente. Y este proceso de almacenamiento asegurará que el principio activo, que es el que yo necesito que ingrese a mi cuerpo, sea responsable de la acción que me va a generar. No colocarme un medicamento cuando no va a realizarme ningún efecto. Erróneamente, a veces se cree que un jarabe, que un suero o un medicamento X no hace efecto porque la calidad del producto es mala o porque el laboratorio es malo. Falso. No siempre es directamente esa la razón. Puede ser que ese medicamento haya estado mal almacenado, que no haya cumplido con el aseguramiento de la calidad según almacenamiento. Y eso finalmente nos va a llevar a perder la molécula. Seguirnos tan lejos, porque esto no ocurre solo con los medicamentos, ocurre con absolutamente todos los sistemas y condiciones de que se logran vencer o que manejan fecha de vencimiento, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tuvieran una tienda y en su tienda o en su tienda venden puros chocolates, en tiempos de verano estos chocolates están colocados en sus repisas, en sus exhibidores, y el sol les da directamente. ¿Qué termina pasando? El chocolate se derrite por acción simplemente de la temperatura, del calor, ¿cierto? Ese proceso de derretirse el chocolate quizás no es tan agresivo y no es tan delicado como si pasara con algún fármaco, con algún principio activo. Un óvulo, por ejemplo, que se logra derretir. Finalmente estaríamos perdiendo la estabilidad del principio activo. Y al pasar eso o al suceder eso, pues estaríamos colocando no solamente una vaselina o una base de crema, pero el principio activo no. Entonces, son detalles que hay que considerar dentro del proceso del sistema de aseguramiento de calidad. Las condiciones que propiamente acreditan este proceso deben cumplirse a pie de la letra, ¿sí? Más que todo ello. Aquí en aseguramiento de la calidad se debe tener, si bien es cierto, se debe tener cuidado con todos los medicamentos, todos los principios de los productos farmacéuticos, productos sanitarios, sí hay que tener especial cuidado en lo que son supositorios, jarabes, ampollas y gotas oftálmicas o gotas ópticas y los productos refrigerados. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? ¿Qué más? Durante el sistema de aseguramiento de la calidad se condicionan o se aseguran que todos los controles puedan estar concluidos y respetados. Que tanto el uso de aseguramiento de calidad en fármacos debe de realizarse de la misma manera en dispositivos médicos. Por ejemplo, ¿no? Realizando inspecciones, calibraciones e inclusive manteniendo la presencia de un registro sanitario. En el Perú, absolutamente todos los productos que ingresan o que se producen dentro de nuestro país y se comercializan dentro de nuestro país deben tener un registro sanitario. Este registro sanitario es el aval que indica que ese laboratorio está cumpliendo con las normas adecuadas de calidad y de fabricación. Es un permiso, sobre todo, que le da la entidad sanitaria para poder tener confianza en el producto final, básicamente. Dentro del aseguramiento de la calidad existe el organismo autorizado para poder realizar y ver todos esos tipos de procesos que se llama la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, o inclusive también llamados Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Productos Sanitarios, que lo homologa y que también está presente a nivel regional. Nosotros tenemos 24 regiones, aparte de Lima Metropolitana, obviamente, y Callao como una provincia constitucional. Pero estas 24 regiones están representadas por ciertas autoridades en salud que le van a permitir el control adecuado de la calidad.
sobre todo en lugares con alta demanda calorífica. Estamos hablando del norte, de la costa, la selva, en general toda la selva es cálida, así llueva, siempre levanta un vapor en el ambiente, y condiciones extremas también como el frío. Si nos vamos al sur, nos vamos a Puno, nos vamos a esas partes de la sierra, ellos sufren inclusive hasta de heladas. Y así como pasa que los principios activos de los medicamentos se pueden perder por acción del calor, inclusive los alimentos también se pueden perder por acción del calor, también pasa que por acción del frío tienden a perderse. Entonces, ninguna condición en extremo, o en otras palabras, ninguna condición diferente a la aceptada por una ficha técnica de un producto debería romperse. Pregunta entonces, ¿no? Ustedes dirán, Missy, ¿cómo entonces nos damos cuenta cuáles son las correctas condiciones de almacenamiento de un producto determinado, sobre todo si no lo conocemos, o inclusive bajo qué tipo de circunstancias se deben continuar almacenando para yo cumplir con el sistema de aseguramiento de calidad de mis productos? Bueno, las fichas técnicas son documentos especiales elaborados por profesionales de salud. Si estamos hablando de un medicamento, por químicos farmacéuticos, por médicos, generalmente quienes han trabajado la molécula, la fabrican y la reproducen en sus laboratorios correspondientes. Pero no solo ello, porque la ficha técnica es de uso exclusivo del personal de salud. También los medicamentos, si hablamos de medicamentos o de insumos, traen en su acondicionamiento secundario el adjunto de un inserto o el famoso prospecto, ¿verdad? En estos insertos se coloca la información de conservación, siempre o casi siempre. Ustedes revisan sobre todo las condiciones de jarabe, dice no almacenar a una temperatura mayor de 30 grados centígrados, no almacenar o no refrigerar, ¿no? ¿Qué más dice? No conservar a temperaturas ni frías ni cálidas, y te ponen ahí el rango aceptado. ¿Qué más? Conservar lejos de la luz, tapar, tapar y antes, después de usar, tapar bien después de usar. Entonces sí te dice, estos insertos te lo dicen, los insertos lo exponen de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil de entender, mientras que en el caso puntual de las fichas técnicas, sí se utiliza, como su mismo nombre lo dice, términos técnicos propios de la carrera, ¿no? Algunos productos farmacéuticos, como ya les vengo diciendo, deben tener condiciones adecuadas. Sobre todo, y es muy común observar, ustedes cuando estén en botica van a poder dar fe de ello, que llegan a comprar una insulina, un paciente continuador, ni siquiera es un paciente nuevo, llega a comprar una insulina y se acerca sin su cooler, sin su hielo. Es más, te exige que tú como establecimiento le regales su hielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la insulina es un producto refrigerado. Lamentablemente, esta porción de complemento de praxis o la conducta del consumidor es equívoca. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos el hielo para poder regalarle o facilitarle al cliente, esta insulina va a estar expuesta a la temperatura ambiente por cierto tiempo. En el mejor de los casos, el cliente vive cerca, entonces rápidamente llegará a su casa y la pondrá nuevamente en la refrigeradora. El efecto sobre este principio activo sería mínimo. Pero si no es así y está mucho tiempo por sobre exposición a la temperatura ambiente o inclusive al calor, correríamos el riesgo de que se dañe. Ahora, también es muy cierto que el caso de la insulina tiene un periodo en el cual sí tiene que acondicionarse, ¿no? Es una molécula que está preparada para deshelarse o descongelarse, volver a congelarse, volver a hielarse y así, como un circuito. Pero, ¿qué dice su ficha técnica? Tiene un tiempo de estabilidad fuera del proceso de congelación de hasta 2-3 horas, dependiendo del tipo de insulina al que estamos tratando. Porque existe una amplia variedad de insulinas, ¿verdad? Entonces, se tiene que respetar todo ello, adicionalmente todo ello. O inclusive, pues, respetar también la cadena de frío, propiamente el mantenimiento de la cadena de frío,
que es más visible en las vacunas sobre todo, pero no solamente ello, ¿no? También implica respetar las condiciones y no exponer tanto a la humedad. La humedad es un factor de riesgo amplio que los medicamentos tienen como un segundo enemigo después de la temperatura. ¿Por qué? Porque la humedad implica una exposición constante a vapor de agua y esto podría generar el crecimiento de hongos, de mohos en mis medicamentos. Un riesgo totalmente grande porque perderíamos también la materia prima o perderíamos el medicamento en sí. Entonces, cuando ustedes compran un fármaco, si viene en frasco o si viene en caja, independientemente a ello, traen sellos de seguridad. ¿Se han percatado? Esos sellos de seguridad se obligan a que los laboratorios los usen o a mecanismos de seguridad de apertura, se obliga a que los usen para de esta forma asegurar la calidad del producto. Entonces, no están por gusto. Algunos tienen la manía de no fijarse, de no constatar la presencia de estos sellos de seguridad o estos pequeños dispositivos de seguridad. Entonces, a partir de ahora, cada vez que ustedes compren un medicamento, busquen que respete su sello de seguridad o su sello de calidad. E inclusive en el respecto de jarabes, ya a nivel de la FDA, se están presentando pilotos para exigir que los laboratorios ya no vengan con las famosas cajas convencionales que se pueden abrir con facilidad, abrir y cerrar. No, que inclusive tengan un sistema de cerrado al vacío o que inclusive tengan esa formulación de cerrado absolutamente prismática, de tal manera que al momento de utilizarlo o al momento de comprarlo, tú observes la caja completamente hermética y que inclusive trae algunas pequeñas señalizaciones donde tú tienes que cortar o empujar y recién así lograríamos sacar el medicamento final que está dentro. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque así estaríamos seguros de que nadie ha manipulado el medicamento que nosotros estamos comprando. El manual de la calidad. Bueno, con el proceso de aseguramiento de la calidad también se estipula la creación de un manual de calidad. Este es un manual principalmente en el cual se basa de un organigrama, un mapa conceptual básico, estructural, organizado, jerárquico, donde involucra también las responsabilidades que cada uno de las personas involucradas en el proceso de almacenamiento van a tener. Ahora, si nosotros llevamos este conocimiento a lo que en realidad pasa en las farmacias y en las boticas puntualmente, se llama MOF, que también debe ser un manual que ustedes conocen muy bien en las boticas, en las farmacias, que es el Manual de Operaciones y Funciones, ¿no? El MOF. Este MOF no solamente debe estar señalado para qué tipo de responsabilidades debe cumplir tanto el químico farmacéutico, el técnico en farmacia o inclusive el dueño del establecimiento, ¿no? Sino que también debe incluir las condiciones de calidad o de respeto de calidad, inclusive la responsabilidad sobre la conservación de la calidad del almacenamiento. Entonces, si sus boticas no tuvieran este dato en su MOF, lo pueden agregar. A diferencia del POES, que hoy en día los POES sí se pueden modificar año a año, es más, se pide la modificación de año a año, los MOF hasta el momento sí se avalan por cada 2 años. Sin embargo, si tenemos la necesidad de poder modificarlo o actualizarlo, lo hacemos. Dos, el personal. Respecto al personal, bueno, puntualmente en una farmacia, en una botica, casi siempre están solamente los directores técnicos y los técnicos en farmacia, ¿no? Porque el director técnico es el químico farmacéutico. Muy rara vez se ve mayor cantidad de tipos de profesionales. Es más, ante la ley no se avala que los técnicos en enfermería trabajen en una farmacia, tampoco que las obstetrices o las enfermeras o los enfermeros trabajen en farmacia. Cada uno tiene su función
y está dentro de lo que los colegios profesionales destacan de las funciones de sus carreras o de sus colegiados propiamente. Si hablamos del director técnico, que recae la función únicamente sobre el químico farmacéutico, él es el encargado de hacer cumplir las normativas que se encuentran dentro del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y además cumplir con todas las normas sanitarias que esto implica o que esto involucra. Adicional a ello, una farmacia, una botica debe mantener un número proporcional según la necesidad del establecimiento. Sería ilógico pensar que estaríamos hablando de una botica con amplia fachada, bastante grande, y solamente tenga un químico farmacéutico y un técnico en farmacia, ¿no? No se podrían abastecer, e inclusive como negocio, si se viera de esta manera, no crecería con tanto impacto, porque no habría forma de crecer. La demanda de los clientes, o al menos la cultura del cliente en el Perú, no espera. Entonces, eso implicaría que perderíamos captación de clientes. El personal, inclusive, dentro de una botica, al menos en el Perú, se estandariza que se utilice la chaqueta blanca. Tiene sus porqués, en realidad. No es solamente un criterio de que un gusto por el blanco y quedó así. La razón por la cual se emplea el blanco en el proceso de atención al personal de salud es porque mantiene la higiene, es un color que nos permite visualizar si estamos pulcros o no, si adecuadamente o independientemente nos hemos aseado y estamos respetando las normas de sanidad y saneamiento también. Porque si ustedes van a una botica y una farmacia y encuentran al personal de ese establecimiento de salud con la chaqueta sucia, marrón en vez de blanco, fácilmente ustedes se dan cuenta que es un lugar en el cual no limpian con tanta frecuencia, que inclusive podría tener bichos, parásitos, roedores dentro de ella, y la presencia de estos animalitos, de estos insectos, señala que no estamos adecuados o no estamos en un ambiente adecuado para mantener las prácticas de almacenamiento, que entonces nuestros productos o el producto que probablemente yo esté comprando no está bien almacenado. ¿Se dan cuenta? Entonces, una situación conlleva la otra, sí, no es directa, pero nos está reflejando una realidad. Entonces, siempre se necesita tener al personal, al 100% del personal, cumpliendo las normas de buenas prácticas de sanidad y sobre todo las de almacenamiento. Si el establecimiento tiene acceso o puede tener acceso a un personal exclusivo para realizar la limpieza, sería lo ideal. En el Perú esto no sucede. Son muy raros los casos en los que tienen un personal de limpieza exclusivo. Uno de esos tipos de establecimientos es Farmacia Universal, por ejemplo, ellos sí lo tienen, pero también estamos hablando de una cadena grande, ¿verdad? De este tipo de empresas. Entonces, es otra la condición. No podemos compararlo con la botica de mi vecino, la de mi barrio, ¿no? Es muy, muy diferente la situación. Entonces, siempre se busca que el personal refleje el aspecto de aseo, de limpieza del lugar donde estamos, y eso está muy relacionado a las condiciones de almacenamiento de mis productos. ¿Sí? 3, respecto a las instalaciones, a los equipos y a los instrumentos. Cuando hablamos de las instalaciones, específicamente de la estructura de un local, la ley no determina o no estandariza las medidas que deben respetar, o como sí existe en Chile, que se estandariza por cuántos metros cuadrados o en qué tipo de espacio debería ponerse o abrirse una botica y una farmacia. Acá no. Acá eso es decisión del dueño de la botica, del dueño de la farmacia. Nadie más puede meterse en ello. Nosotros decidimos si queremos una botica grande, una botica pequeña, si inclusive nuestra botica está en un primer piso y por los demás pisos hay casas, entonces solamente alquilamos un espacio exclusivamente para la botica. En el Perú no nos obligan
a tener ciertos protocolos para este tipo de condiciones. Podemos tener una botica en cualquier parte, de cualquier tamaño y bajo diferentes formas de estructuras. Es por ello que se ve tanta diversidad de las formas y las distribuciones finalmente de los espacios, ¿no? Esa es la diferencia. Respecto a los equipamientos, siempre se busca que las instalaciones, o mejor dicho, la ubicación de los equipos dentro de las instalaciones no interfiera ni con los anaqueles, ni con la forma en cómo se va a terminar almacenando dentro de la botica. Porque no siempre los anaqueles son la única área de almacenamiento. Por ejemplo, los pañales. Sí, tenemos en la botica tenemos 2 anaqueles exclusivos para pañales, perfecto. Pero en esos 2 anaqueles entra, un ejemplo, 70 bolsas. Y justo yo vendí mis 70 bolsas y como me pertenece a una cadena, me abastecieron y no me mandaron 70, me mandaron 90 bolsas. Esas otras 20 bolsas, ¿dónde las coloco? Si mi espacio es limitado y tiene un tope de aforo ese anaquel, entonces ahí empiezan a surgir los famosos espacios extras, ¿no? O que sobre el término del anaquel, que es un promedio de 20 a 30 centímetros que debe haber de diferencia entre el término del anaquel y el techo, ahí los colocamos a los pañales. ¿Les ha pasado? Lamentablemente es una situación que en el Perú ocurre, pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque según la ley se obliga a que las boticas tengan un espacio vacío, un espacio en donde si hay necesidad de colocar parihuelas y sobre las parihuelas almacenar tanto materiales como productos químicos, productos farmacéuticos y productos sanitarios, dispositivos médicos, ahí se colocan. Pero casi siempre nosotros entramos a una botica y los espacios son reducidos, ¿no? Todo es chiquito, todo es bien pegadito, todo está tupido y es parte también del ambiente o las instalaciones que involucran, ¿no? Los equipos más comunes que se encuentran en las boticas, en las farmacias, al menos en el Perú, después del aire acondicionado, son los termohigrómetros o los famosos termómetros de temperatura y humedad. Ambos necesitan ser calibrados. En el caso de los termohigrómetros, se recomienda que sea cada 6 meses, en su defecto. Si no es posible hacerlo cada 6 meses, se hace una vez al año. Los aires acondicionados también deben revisarse, no tanto calibrarse, pero sí revisarse anualmente para evitar fugas, para evitar que deje de emitir el aire frío, muy por el contrario, cuando se malogra emite aire caliente, o inclusive las cañerías empiezan a gotear. Y este goteo o esta fuga de agua o mal funcionamiento del aire acondicionado finalmente lo que va a hacer es deteriorar el ambiente, el espacio, el local, las instalaciones de la farmacia, de la botica, y con ello puede inclusive deteriorar la condición de almacenamiento de las medicinas. A veces pasa que no se dan cuenta y el agua de las cañerías está rota, empieza a gotear el aire acondicionado y cae sobre las leches, cae sobre los pañales, cae sobre los jarabes y todo eso se daña. Son pérdidas, porque no es, se dañó la cajita, entonces le saco la cajita, boto la caja y me quedo con el jarabe porque finalmente dentro del jarabe es plástico y está sellado y no hay ninguna infección. ¿Y quién te asegura a ti que el agua que cayó era fría, estaba a temperatura ambiente o estaba caliente? Y que pudo, de manera indirecta, si estaba caliente, derretir el principio activo. Si estaba frío, cristalizar ese jarabe. O si estaba a temperatura ambiente, suerte, ¿no? No le hizo daño. Pero ¿quién te asegura a ti esas condiciones? Nadie. Es la desventaja que se tiene cuando se malogran estos tipos de equipos o instrumentos. También son válidos dentro de la presencia de equipos e instrumentos dentro de una botica y una farmacia, las computadoras, las impresoras, las pistolas de chequeo o las lectoras de códigos de barra, las tiqueteras, los teléfonos,
o inclusive algunos sistemas de alarmas cableado que debe estar canalizado o dentro de canaletas, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, las instalaciones deben tener delimitadas sus áreas para que ninguna de ellas influya sobre otras, también se puede colocar o dividir las áreas. Si por criterio y por espacio se puede exteriorizar el área de la oficina administrativa, se hace, pero si no hay espacio, pues internamente se podría ubicar en una esquina, en un rincón. Entonces, dentro de las buenas prácticas de almacenamiento, por ejemplo, miren, la foto que les estoy mostrando es una foto panorámica o semipanorámica de lo que es un almacén especializado. Entonces, tiene bastante. El almacén especializado generalmente trabaja con varias empresas al mismo tiempo, no solamente cadenas, no solamente boticas, que inclusive también pueden almacenar productos sanitarios para hipermercados. Cuando ellos no tienen espacio, tercerizan y alquilan estos espacios propiamente. Entonces, dentro de las instalaciones de una botica, tenemos áreas. Las más comunes son las siguientes. Tenemos al área de dispensación y o expendio. Dispensación es el acto de yo poder reconocer mi receta, descifrar la prescripción médica, poder evaluar si yo presento o tengo la posibilidad de otorgarle los medicamentos al paciente y con ello orientarle sobre el uso de los mismos. No se trata de ser maquinitas o ser robots, recibir la receta y expender al 100% lo que, mejor dicho, tipear al 100% de lo que dice y nada más. Nosotros somos los profesionales en salud, los expertos en medicamentos. Y el paciente llega a la botica no solo con la única intención de comprar sus medicinas, también llega con la intención de que nosotros como profesionales les orientemos, por ejemplo, respecto a las dosis, respecto al intervalo de dosificación, respecto a algunas reacciones adversas o inclusive efectos secundarios que podrían experimentar los pacientes, sobre todo porque a veces no siempre se cumple el vínculo médico-paciente y el paciente sale de su consulta con su receta en mano, pero con 1.000.000 de dudas. ¿Quién es finalmente el profesional que le va a aclarar esas dudas respecto al uso de la molécula que está comprando? Nosotros. Eso es el acto de dispensación. La orientación que recibe el paciente, el cliente, el usuario, frente a la experiencia de obtener los medicamentos que su receta ha sido, en la que su receta ha sido prescritos. El expendio o el área de expendio es un área muy diferente, muy aparte. Esta área implica el proceso de expendio. ¿El expendio qué es? Básicamente la venta. Pero ¿por qué MI se llama expendio y por qué no le decimos la venta directa? Porque el proceso o la acción del expendio implica verificar, por ejemplo, que los lotes sean correctos, que tenga registro sanitario, que esté dentro de su fecha vigente, porque yo le puedo estar vendiendo un producto vencido y eso finalmente le va a hacer daño, porque son pocos las personas que compran y que están muy detallosamente vigilando que les estemos dando un producto vigente. Entonces, el expendio va más allá de un proceso robotizado mecánico de agarrar las medicinas, entregar y listo. No, es la verificación. Parte de un control de calidad que como proceso debería estar involucrado en un POES al proceso de expendio propiamente, ¿no? El POES de expendio debería estar incluido dentro de una farmacia, una botica. Ahora ustedes me dirán, Miss, pero si hacemos eso, la orientación toma su tiempo. No, también así como usted dice que tenemos que explicar a detalle, serían unos 10, 15, 20 minutos. Y lamentablemente en las cadenas no nos permiten tener o tomarnos tanto tiempo con los clientes, muy por el contrario, ¿no? Quieren que rápidamente eso pase y es más, quieren que tú seas maquinita vendedora y por cada minuto produzcas. Lamentablemente son los pros y los contras que existen y los vacíos legales hacen que finalmente no se pueda reforzar y poner mano dura frente a estas situaciones.
Sin embargo, debería realizarse así. Si en algún momento ustedes tienen oportunidad de revisar los modelos de farmacias o los modelos de farmacéuticos en el mundo, Europa maneja un sistema de modelo farmacéutico con bastante precisión e inclusive el profesional de farmacia es muy bien valorado porque así sea una botica o una farmacia, tiene casi el mismo tratar o el mismo tratamiento que un médico, ya que el paciente confía en la información que le va a brindar el profesional de farmacia. Otra área es el área de almacenamiento. Este área de almacenamiento propiamente que está compuesta por los anaqueles, como les dije, pueden tomarse diferentes criterios, ya sea ordenarlos por laboratorio, ordenarlos por forma farmacéutica. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, ¿no? Que si bien respeten la condición de laboratorio y dentro del laboratorio el orden alfabético, también tengan un área exclusiva para todos sus ampollas, para todas sus cremas, para todos sus jarabes, que tengan áreas exclusivas e inclusive puedan, por ejemplo, en las partes más centrales colocar sus ampollitas y en la parte baja sus jeringas, sus agujas, parte del complemento para que no se pierda tanto tiempo. Y así no solo optimizamos el proceso de almacenamiento, sino también optimizamos el proceso de dispensación y expendio al mismo tiempo. Es trabajar con inteligencia y distribuir con inteligencia, y sobre todo utilizando los recursos que tenemos dentro de nuestro establecimiento farmacéutico. El área de gestión administrativa es otra área de distribución que involucra colocar la documentación, puede estar ordenada, puede tener operador, computador o no, pero se busca que tengan la documentación completa. O sea, ante alguna inspección, tanto inopinada o advertida de la autoridad sanitaria que es DIGEMIT, nosotros tendríamos todos nuestros documentos en esta área y no habría ningún problema para seguir funcionando, ¿no? El problema es cuando no tenemos todos nuestros documentos completos. El área de recepción, que es un área que ya hemos mencionado indirectamente al inicio, en la cual, como ustedes bien saben, es parte de un proceso en el cual hay que verificar cada producto que ingresa a la botica, a la farmacia, y con ello, pues, puede estar avalado por parihuelas, puede estar avalado por mesones o un complemento de esas situaciones. Las instalaciones también abarcan un área de rechazados, un área de bajas. En esta área de rechazados o bajas generalmente se colocan los productos defectuosos, pero van acompañados de los productos vencidos, que son productos que ya no se pueden vender, que generalmente se pasó el periodo de canje o el tiempo de canje y que se han quedado en la botica. Estos productos tienen que ser dados de baja inmediatamente bajo la declaración de DIGEMIT, ¿no? Declarando la situación o el por qué no se vencieron en botica y no fueron expedidos a tiempo. También hay áreas auxiliares, como por ejemplo los servicios higiénicos. Generalmente el lugar donde se ubica el servicio higiénico no tiene que tener salida directa a un anaquel donde hay fármacos, donde hay medicamentos. Se recomienda que tenga luz propia o luz natural. No todos lo tienen e inclusive el ambiente de estos servicios higiénicos debe ser amplio para que las personas se sientan cómodas, pero no siempre sucede, ¿verdad? Raras veces las boticas, las farmacias tienen áreas de vestidores, de casilleros, de lavaderos e inclusive de un lugar especial donde van a colocar o distribuir sus materiales de limpieza, sus famosas escobas, sus trapeadores, sus recogedores y solamente los aglutinamos en un espacio, ¿verdad? Deberían tener todas las farmacias y las boticas ese espacio. ¿Qué más? Hay ciertos carteles o avisos que deben siempre considerarse a pesar de que se respeten. Por ejemplo, ¿no? En ninguna farmacia o ninguna botica o dentro de ella específicamente se debe comer. Está prohibido comer y beber dentro de las boticas y las farmacias. No se debe guardar alimentos en las refrigeradoras de las boticas. Quiere decir que si ustedes digan, pero yo trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cómo almuerzo? ¿Dónde almuerzo? Deberían tener las boticas un área especial, aparte de la misma, en donde van a ejecutar o utilizarla como un comedor o un área de alimentación.
e inclusive brindar las facilidades para que el personal salga del establecimiento y se vaya a almorzar a otro lado. Es por ello que legalmente tenemos un refrigerio de 45 minutos, pero muy pocos salen. La mayoría se queda a comer dentro de su botica y después llega a digerir y la botica está oliendo apoyada, está oliendo a chancho al cilindro, a frijoles, ¿no? Entonces, pasa, estas situaciones pasan. Y ojo, está prohibido según la ley. ¿Qué más? Colocar también anuncios como, por ejemplo, prohibido el paso solo personal autorizado, porque solamente deberían ingresar trabajadores de la botica a las instalaciones de la misma, o de la farmacia si fuese así. Pasa lo mismo con los almacenes especializados, las droguerías, las importadoras, todo ello. Pasa lo mismo. ¿Qué tipo de instrumentos son comunes? Bueno, de esos almacenes son comunes las repisas, las tarimas, o también llamadas estantes, ¿no? Anaqueles, las tarimas o parihuelas, que pueden ser de madera o pueden ser de plástico. Algunos son racks de metálicos, los materiales de limpieza, vestimenta de trabajo, propiamente los vestidores. Es indispensable la presencia o el uso y la tenencia de un botiquín de primeros auxilios implementado. No se trata solo de tener el botiquín o la cajita del botiquín y lo abrimos, está vacía. No, debe tener el botiquín correctamente implementado. Y ojo, los implementos o los componentes que se encuentran dentro del botiquín deben mantenerse con una fecha de vencimiento vigente, no vencidos. Porque si Digemir llega y tus implementos del botiquín se encuentran vencidos, tu alcohol está vencido, tu algodón está vencido, tus benditas están vencidas, te ponen multa. Esta foto les está mostrando una manera de cómo se han colocado, por ejemplo, los pañales. Si ustedes observan, es una forma incorrecta porque primero, los pañales están expuestos directamente al piso. Si ocurriera una fuga de agua, se empiezan a mojar y se pierde todo ello. Segundo, no están usando las parihuelas que justo ayudan a prever ese tipo de accidentes o pérdidas ante estos accidentes. ¿Qué más? Normalmente las cajas y las bolsas tienen un límite de apilación. Por ejemplo, en las cajas de cloruro dice no apilar máximo 6 filas, ¿no? Máximo 6 cajas. Quiere decir que llegas a 6 cajas y hasta ahí nomás. No deberías poner 7, 8, 9, 10. Igual pasa con los pañales. Generalmente no dicen no apilar más de 10 bolsas. Yo acá veo una fila más de 10 bolsas. Entonces están mal apiladas. Y bueno, ¿no? Los certificados de calibración con los que debemos contar, no solo en el caso del termohigrómetro y el caso del aire acondicionado, sino también deberíamos tener certificado de calibración de, por ejemplo, si tuviéramos detectores de humo o demás, ¿no? Relacionado. El cuarto factor es el almacén o el procesamiento de almacén propiamente dicho, en la cual inicia con la recepción. Normalmente después de la recepción se pasa a un proceso de cuarentena o a veces solamente se toma una muestra y esa muestra pasa a cuarentena. ¿Para qué? Para observar si emite algún tipo de reacción. Sobre todo en los productos citostáticos, los productos oncológicos, estrictamente se pide que una vez que llega al establecimiento de salud el producto pase por una cuarentena para ver si no han sido alterados o modificados o dañados en el proceso de distribución. ¿Qué más? Esto, después del periodo de cuarentena, finalmente se determinará si la muestra es aprobada, si pasa al área de baja y rechazados, si se devuelve o si continúa su proceso de almacenamiento, ¿no? Previo embalaje, previo despacho y el control subsecuente propiamente hablando. Entonces, siempre se busca que el área de recepción esté delimitada, para que no se confunda con el área de cuarentena donde van a quedarse los productos en observación. Esta área de cuarentena tiene que estar identificada, correctamente identificada, y al mismo tiempo se debe respetar un orden, ¿no? Almacenar los productos en cuarentena según orden alfabético, según acción terapéutica, laboratorio, el criterio que finalmente nosotros asumimos. Adicional a ello, pues el proceso de almacenamiento también involucra o implica el respeto a la cadena de frío.
como hemos venido diciendo, no solo se trata de comprar un refrigerador y ya tenerlo para ahí almacenar los medicamentos. Se trata también de evaluar constantemente que este refrigerador siga conservando, siga manteniendo sus condiciones de fabricación. En otras palabras, controlar los rangos de la temperatura a los que se mantiene este refrigerador. Si en algunos casos no tienen refrigerador, pueden tener frigobars o refris pequeñitas, que también tienen la finalidad. Finalmente, esto dependerá de la demanda o la poca o alta demanda que tiene tu establecimiento farmacéutico. En el caso de los almacenes especializados que tienen o que trabajan con medicamentos refrigerados, ellos no utilizan ni refrigerador ni frigobar. Ellos adecúan un área, un cuarto completamente para este tipo de cadenas. Pasa lo mismo con las avícolas, con las empresas que trabajan con alimentos. Tienen áreas especiales donde todo un cuarto se encarga de refrigerar. Es una refrigeradora tamaño cuarto, algo así. Se respetan también las áreas como de bajas y rechazados, que son áreas muy importantes. En realidad, cuando se hacen inspecciones, a veces las boticas no tienen estas áreas. Si bien hasta el 2012, perdón, no había una ley que obligaba a que las boticas en los establecimientos de salud tengan su área de bajas y rechazados. Entonces tú ibas a hacer su inspección y lo que te respondían era, pues, es que a mí no se me vence ningún producto. Es que yo cumplo con un excelente proceso FIFO-FEFO, con un correcto almacenamiento y ningún producto se me vence. Falso. En algún momento va a llegar a tu botica no solamente un producto vencido, sino dañado, roto, o inclusive estando en botica, pasa un accidente y se les cae, se les rompe, se les malogra. Entonces se tiene que dar de baja. El proceso no es, ya se malogró, lo boto a la basura y ahí está. Pero en el caso de medicamentos específicamente, se tiene que declarar a la DGMIT. Se tiene que informar a la DGMIT. El cuarto punto es la documentación. Esta documentación, como bien les dije, es parte de un proceso en el cual están involucrados tener en el área administrativa los POEs, los MOF, diferentes instructivos, manuales, formatos, protocolos, especificaciones, registros, diferentes registros en los que, por ejemplo, no solamente están el registro de temperatura y humedad, también involucra o se debe tener el registro de capacitaciones, el registro de análisis, el registro de proceso de cuarentena, el registro de recepción de productos farmacéuticos, de medicamentos, de las carpetas de documentos de personal. ¿Por qué? Porque todo el personal que labora dentro del establecimiento farmacéutico debe tener en la farmacia, en la botica, su carnet de sanidad, su título profesional, ya sean técnicos o sean químicos farmacéuticos. Debe tener inclusive algunos cursos que llevan y que avalan acreditación para complementar su currículum vitae. El quinto punto es respecto a los reclamos. Bueno, Indecopi, que es la autoridad que ve y analiza los reclamos en el Perú, se avala de la ley 29571, que es la ley de Código de Protección y Defensa al Consumidor, en la cual exige a cada establecimiento de salud, y no solo los de salud, ojo, también a los restaurantes, a todos aquellos tipos de establecimientos que ofrecen servicios. Entonces, se tiene que tener de forma física o virtual el libro de reclamaciones. En las boticas ya se implementó la existencia del registro del libro de reclamaciones virtual, pero siempre se recomienda que tengan también el físico ante situaciones de emergencia o contingencia. Por ejemplo, se va la luz y ustedes qué le van a decir al cliente si están atendiendo en la mañana, todavía hay luz natural, luz del sol, y pues no hay fluido eléctrico, el paciente no está contento con la atención, quiere presentar su reclamo por alguna X motivo, ¿y ustedes qué le van a decir? No, señor, lo que pasa es que mi libro de reclamaciones es virtual y no hay luz, entonces no tengo cómo darle el libro para que usted acentúe su queja. Eso no puede pasar.
porque si eso pasa, Indecopi te pone una multa de 3 UITs. Entonces, siempre es necesario tener el libro de reclamaciones físico por medidas de contingencia. Si bien utilizamos el virtual por mayor facilidad y rapidez para manejar la información, siempre es necesario, o al menos hasta este momento es necesario, el libro físico. Salvo pues que hablemos de una farmacia bastante grande y tenga, ustedes me dicen, tengo grupo electrógeno mismo en mi farmacia, entonces yo nunca voy a necesitar de libro físico. Puede ser, pero es algo utópico en el Perú, ¿verdad? Son muy pocas las farmacias o las boticas que tienen un grupo electrógeno propio y que nunca van a padecer de fluido eléctrico. Es raro. El sexto punto es respecto al retiro del mercado. La DIGEMIT emite cada cierto tiempo y cuando ve la necesidad de hacerlo, las famosas alertas DIGEMIT. Como su mismo nombre lo dice, parte de un proceso en la cual te informan que hay una situación alarmante en la cual tú necesitas reconocer el producto, si lo tienes en la farmacia o no, si corresponde al lote evaluado o no, y su posterior, si bien te pueden indicar, pasa al área de cuarentena o al área de rechazados y de baja. En su defecto, ¿no? Si habláramos de productos oncológicos citostáticos a nivel de cobertura del sector público, se piden devolución al proveedor. Inclusive en la parte privada hoy en día también ya se hace, ¿no? Si la responsabilidad es del laboratorio o del proveedor, el proveedor tiene la obligación de pedir que le devuelvan todos los productos a nivel nacional para que él los reponga con un lote bueno, con un lote sano, con un lote correcto. Normalmente las alertas se deben por descubren algún componente tóxico, contaminante. Lo más común ha sido hace poco, ¿no? Con las famosas toallitas húmedas, que encontraron bacterias dentro de las toallitas de Hais, no me equivoco, y se pidió que se retire del mercado. Así fue, se emitió mediante una alerta de IGEMIT en el año 2020, y años atrás también ya había pasado una situación similar. Específicamente señalaban lotes determinados y cuya origen de fabricación era la colombiana, porque Hayes, al menos en el Perú, llegan lotes de Colombia, de México y de Chile. Solamente pasaba esto con los lotes producidos en Colombia. Y no todos tampoco, ciertos lotes. ¿Cómo me se dieron cuenta que esos productos tenían bacterias? Bueno, porque siempre existe, recuerdan, un proceso en el cual hay una muestra que pasa a estado de cuarentena. Entonces, así como ocurre a nivel de farmacia de botica, o debería ocurrir a nivel de farmacia de botica, que no siempre se da, ocurre también a nivel de aduanas. Aduanas y DIGEMIT tienen en control o en vigilancia ciertos productos cada cierto tiempo, conforme van ingresando. 7. Las autoinspecciones. Estas autoinspecciones son como sesiones de control, en la cual se busca encontrar, detectar los pequeños detalles que están fallando en una botica. ¿Para qué? Para corregirlos. También se hacen autoinspecciones a nivel de laboratorios, a nivel de droguerías, a nivel de almacenes especializados, para corregir esta situación. Ha sucedido que a veces, por ejemplo, por un proceso de similitud física de los envases secundarios, confunden los productos y los terminan almacenando. Aquellos que tienen condición de soportar una temperatura, almacenarse a una temperatura ambiente, y los están terminando o los están mandando finalmente a una área de zona fría. Entonces, eso pasa. Gracias a las autoinspecciones podemos corregir esos pequeños errores que nosotros mismos estamos cometiendo. Ojo que, más allá de las autoinspecciones, un establecimiento farmacéutico también puede recibir inspecciones de la autoridad sanitaria. Quiere decir que DIGEMIT puede ingresar a auditarte y sobre todo verificar la procedencia de tus medicamentos. A veces se emiten diferentes comunicados de las DIRIS, que son las direcciones regionales o las direcciones propiamente integrantes de un área a nivel hablando médicamente. Entonces, estas redes integrales de salud hacen sus pequeñas inspecciones sacando un muestreo. ¿Qué implica, no?
están estudiando un laboratorio y necesitan revisar que tengas tú un lote determinado de un producto, y si lo tienes, se lo llevan, claro, bajo un acta, ¿no? Se lo llevan, le hacen los estudios, y si es positivo la presencia de algún microorganismo, lo que hacen es emitir el documento al laboratorio para que el laboratorio te reponga con un lote sano, un lote intacto, un lote estéril, propiamente. Y 8, bueno, parte de los contratos para servicios de almacenamiento, ¿no? Que en el Perú legalmente sí se puede terciarizar el proceso, el servicio de almacenamiento mediante los famosos almacenes especializados y almacenes aduaneros, pero estos servicios primero pasan a un proceso de concurso para ver las empresas que finalmente son beneficiadas. Segundo, los almacenes especializados deben cumplir protocolos, deben cumplir con todas las instalaciones correctamente adecuadas y equipadas para que se puedan responsabilizar y se puedan hacer cargo del almacenamiento de un producto determinado. Suena ilógico creer que en un almacén especializado en algún momento puedan encontrar presencia de ratas o de arañas o de cucarachas, porque eso implicaría que están incumpliendo con el protocolo o el proceso propiamente de almacenamiento o buenas prácticas de almacenamiento. Ok, jóvenes, entonces hasta aquí es la teoría. Vamos a pasar a la etapa de preguntas, si algunas dudas que ustedes tengan. Veo que Belén me menciona lo de FIFO-FEFO. Cuando estuvimos hablando, me parece, sobre la parte del almacén especializado, como que los productos que vencían antes te tienen que salir primero respecto a los productos que vencen después. El FIFO y el FEFO justo es ello, lo que primero expira, primero sale, o lo que inclusive primero ingresa, primero sale. First expire, first out. First inside, first out, ¿no? Es lo mismo, es su concepto en inglés. Belén Chate me dice, en el caso de las insulinas que vienen en frasco o vial, o la que viene en el lapicero, o siempre me debo remitir a la ficha técnica. Dentro del organigrama se deben... ya son dos preguntas. A ver, primero, Belén, cuando me preguntas sobre el caso de las insulinas, según la temperatura de conservación, tanto tú me preguntas la versión de envial, que son los pomitos chiquitos, o los lapiceros que ya vienen autoinyectables, ¿no? Me debo remitir la ficha técnica siempre, siempre. Cada marca tiene un motivo de conservación muy independiente y va a depender de la forma de cómo manufactura su principio activo y qué tipo de excipiente se está usando. Sí, siempre hay que revisar la ficha técnica, en su defecto, el inserto, el prospecto que viene con el medicamento. Y la otra pregunta que me haces es sobre, dentro del organigrama se deben o pueden considerar al personal administrativo, tipo secretario, contador, o no es necesario. Ya, te refieres al organigrama del personal que hablé cuando estábamos sobre el tema del MOF, ¿verdad? Del Manual de Operaciones y Funciones. No, no se debe considerar secretario ni contador ni ningún tipo de personal administrativo. ¿Por qué? En el organigrama solo se incluye o solo se considera al personal que labora dentro de la farmacia constantemente. Si de forma particular el dueño, por un tema de finanzas, contrata a un contador, eso es algo externo. Muy rara vez una botica o una farmacia tiene secretaria. Muy rara vez tenemos personal administrativo dentro de. Sí hay cadenas que tienen, por ejemplo, cajeros, ¿no? Pero estos cajeros están involucrados como parte del personal perenne de la botica o de la farmacia. Ok. Ok, jóvenes. ¿Alguna pregunta adicional que ustedes tengan? ¿Alguna consulta que haya surgido respecto al tema? ¿Sí? De nada, Belén. Yo les agradezco mucho la conexión el día de hoy. Les invito al mismo tiempo a que sigan a las redes de Medicina Perú
para que estén en constante contacto por los diferentes cursos, no solo de farmacia, sino de todas las carreras de ciencia de la salud que realizan, y de esta manera quizá puedan en una próxima oportunidad volver a conectarse con nosotros. Espero que el tema haya sido de su agrado, que hayan podido aprender mucho, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los participantes. Ha finalizado el curso. Muchas gracias a la ponente. Muy buena ponencia. Gracias.